Hola, bienvenidos a otra conversación. Aquí esta vez traemos a Manuel Martín, licenciado en Filosofía por la Universidad de los Andes, actualmente cursando un doctorado en la misma universidad, un doctorado en Filosofía. Y hoy queremos hablar sobre el tema del aborto, un tema que es ya bastante conocido por todo el mundo. Y lo que quiero hacer básicamente aquí es comentar o más bien preguntarte cuál es o qué responderías desde la filosofía a ciertas afirmaciones o ideas que surgen dentro del debate del aborto, que ya en estos años dando clases y en lo que aparece en redes sociales ya hay como un conjunto de ideas que son más o menos comunes que van apareciendo constantemente. Entonces, básicamente, te quería preguntar sobre una o dos ideas que aparecen sobre el tema del aborto y qué podrías decir tú respecto a dichas ideas. Y una idea que a mí me parece que es el punto de partida cuando se discute sobre el aborto es primero determinar en qué momento estamos hablando de una vida humana. Porque el problema no es tanto si es una vida, sino que si es una vida humana, ¿no? Porque si es que no es una vida humana, bueno, pareciera que no importa mucho si se aborta o no se aborta, ¿no? Sin embargo, dentro de las discusiones en torno al aborto, muchas veces se defiende que todavía lo que hay ahí no es un ser humano y por lo tanto daría lo mismo abortar. En esa misma línea, por ejemplo, Peter Singer defiende en el fondo que lo distintivo del ser humano es la razón y por lo tanto daría lo mismo abortar y hasta daría lo mismo el infanticidio hasta cierta edad, porque los niños cuando nacen, digamos que suena un poco quizás fuerte decirlo, pero son como perritos, ¿no? Entonces daría lo mismo en ese sentido. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿en qué momento estamos hablando de vida humana? Y a partir de eso, ¿qué sería lo característico de un ser humano? Porque muchas veces para defender el problema del aborto o para estar o en contra del aborto, aparece el tema de la dignidad, ¿no? Entonces, ¿qué, por ejemplo, qué es eso de la dignidad humana y en qué momento se puede predicar eso de aquello que decimos que es el ser humano, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bien, muchas cosas, ¿no? Eh, Esto del momento así preciso donde ya aparece un nuevo ser, la verdad es que yo se lo dejo más a los biólogos, ¿no? Pero lo que sí podemos tener en cuenta es que al final el fruto de la generación, cuando se genera un nuevo ser, siempre los progenitores lo que hacen es comunicar su propia naturaleza, ¿no? Y esto sucede con la generación en la planta, en los animales y en el ser humano, ¿no? Entonces, desde el momento en que se ha generado un nuevo ser, y esto ya se puede ver que en el embrión ya hay un ser con su propia genética, todo en orden al despliegue y desarrollo de un ser humano, ¿no? Porque la potencia generativa tiene el término otro ser de la misma naturaleza. Ahí ya tendríamos que estar hablando de un ser que tiene la misma naturaleza humana. Entonces, yo creo que es importante para la discusión, en primer lugar, distinguir lo que es un ser de sus operaciones. Porque, a ver, el animal puede hacer sus actos propios del animal, sentir, conocer sensiblemente, desear, porque tiene su propia naturaleza de animal, ¿no? Pero el animal cuando está durmiendo, el animal cuando quizá está enfermo, o el animal cuando todavía no se ha desarrollado lo suficiente, aunque tenga esos mismos principios esenciales, todavía no es capaz de hacer esas operaciones. Entonces, ¿qué es lo relevante? ¿Lo que es o lo que hace? Yo creo que el punto tiene que estar en si es o no un ser de naturaleza humana, si este es un individuo de nuestra especie humana. Porque si ponemos el énfasis en lo que puede hacer, claro, nosotros mientras estamos durmiendo no estamos realizando ninguna clase de operación racional y, y entonces podríamos asesinar a alguien que está durmiendo inconsciente o a alguien que está enfermo o a alguien, no sé, que por alguna falta de desarrollo todavía
no puede realizar las operaciones superiores humanas. Entonces yo creo que el asunto tiene que estar ahí en si se trata de un individuo de la naturaleza humana o no. Nosotros decimos que el individuo de naturaleza humana es persona, ¿no? Que es un ser dignísimo justamente por su incomunicabilidad, por lo particular que tiene, porque sus actos no son meramente los de la especie, sino que los actos son singularísimos, pero por los actos nosotros podemos remontarnos a decir, ¿cómo es este ser? Y de hecho la dignidad no se mide tanto en qué es lo que hace, sino en qué clase de ser es este que puede hacer esos actos que hace. Por eso yo creo que aunque uno no pueda así determinar exactamente, o yo no sé al menos, ¿no? Pero el momento preciso en que se fecundó y se generó un nuevo ser, lo que sabemos es que desde que se ha generado este nuevo ser, ya estamos hablando de otro individuo de la especie humana, ¿no? Y distinto de este cuerpo, distinto de mis órganos, distinto de las partes de mi cuerpo, tiene una estructura y que está todo ya en vistas a un despliegue que acaba con dar a luz, alumbrar a este otro individuo de la especie. No sé qué te parece. Sí, me parece también interesante esa idea de distinto de este cuerpo, porque dentro también de la discusión dentro del aborto aparece una idea, o suele aparecer la idea de el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Entonces aparece el argumento de la autonomía para defender el acto de abortar, porque en el fondo, como la autonomía es aquel valor que debemos defender, entonces yo tengo derecho a realizar los actos que quiera desear sobre mi propio cuerpo. Ahora, ahí, claro, aparece el problema realmente de cuáles son los límites de esa acción, porque pareciera que hay otro cuerpo que es el que depende de mí, ¿no? Y en esa línea también han aparecido, por ejemplo, las ideas de los derechos reproductivos, o han agarrado fuerza la idea de los derechos reproductivos. De hecho, aquí tengo una parte de lo que se está discutiendo ahora en la Convención Constitucional, en donde el artículo de los derechos sexuales y reproductivos sale: el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. O sea, en el fondo, cuando yo pongo como aquel principio la autonomía, entonces puedo decidir sobre una serie de cosas en las cuales también tendría esa defensa de los derechos reproductivos, y dentro de los derechos reproductivos parece que también está la idea de una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría, una vez que decimos, bueno, parece que justamente si es vida humana al momento en que lo identificamos primero como parte de la misma especie y segundo que tiene la capacidad de autodesarrollo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa con ese argumento? ¿Qué se podría responder a esa idea de la autonomía para realizar mis actos, ¿no? Que vale la pena distinguir, ¿no? Lo primero que decías cuando, sobre esta idea, si es que es parte de mi cuerpo o si ya estamos hablando de otro individuo, yo creo que ahí ya es bastante claro lo que es fruto de la generación y lo que no, ¿no? Y que desde las ciencias que tenemos hoy día podemos distinguir lo que es un órgano, lo que son parte de nuestro cuerpo, lo que sea incluso un tumor, ¿no? Pero, o el fruto de la generación, ¿no? Porque las potencias tienen una ordenación a algo, ¿no? Y la potencia generativa está ordenada a la generación de un nuevo ser, y eso yo creo que es bastante claro, que acá se trata de la generación de otro ser, ¿no? Pero luego aparece el tema de los derechos, y yo creo que en la discusión hace falta detenerse un poco más en lo que es
justamente un derecho. Porque estamos de acuerdo en que la persona es digna, dignísima, que la persona es libre, ya que la libertad significa que uno puede dirigirse hacia los fines que uno se va dando, ¿no? Y que uno es responsable también de sus propias acciones y puede decidir de cómo va llevando a cabo su vida, ¿no? Pero significa eso, que yo puedo hacer todo a ver, es que no quiero ocupar la misma palabra, lo que puedo, pero eh, lo que no es imposible, ¿no? Lo que técnicamente está a mi alcance, yo puedo decidir sobre mi cuerpo en todo, porque yo no sé si hay verdaderamente derecho, por ejemplo, a mutilarse, ¿no? Si eso es un derecho o no. Porque el derecho, al menos como yo lo entiendo, es lo justo debido. Eso es un derecho, lo que se debe en justicia. Entonces, claro que yo tengo derecho a que me respeten mi libertad, eh, a que no me oculten la verdad, a que no me coaccionen, ¿no? Pero, pero yo no tengo derecho a hacer cualquier cosa, ¿no? Y hay un límite que tiene que ver con lo que me planifica como persona o lo que me va degradando, ¿no? Hay una visión que dice, oye, tu libertad termina donde empieza la del otro, como que es el único freno a tu libertad, pero resulta que también hay muchas cosas que yo puedo hacer sin afectar a nadie y que me estén afectando a mí mismo. Y no hay derecho, ¿no? Por la misma dignidad de la persona, pienso yo. Entonces, el tipo de acciones, aunque quizás no, ni siquiera sea percibida por los demás, puede que no sean las adecuadas las que me perfeccionen, ¿no? Y yo creo que el tema del aborto, aparte de la dignidad del hijo, ¿no? De este otro individuo de la especie, pero también la misma dignidad de la mujer exige que ella con su libertad actúe para el bien, para aquello que le es conveniente, ¿no? Entonces, eh, volver a profundizar en lo que es el derecho sobre el propio cuerpo y sobre las mismas elecciones libres, creo que nos da un elemento interesante a la hora de preguntarse sobre el aborto. No sé qué te parece a ti. Sí, o sea, me parece que algo importante hoy en día para cualquier discusión, no solamente para el aborto, y algo que falta mucho justamente es empezar a clarificar los términos que se utilizan en los debates, ¿no? Muchas veces usamos palabras o se usan palabras que vaya a saber uno cómo la está utilizando y empezamos también Mm, a poner etiquetas que dificultan discutir, ¿no? No sé, por ejemplo, la etiqueta, esa persona es muy liberal, ¿no? O sea, cuando uno lee un poco sobre el liberalismo, se da cuenta que la palabra liberalismo no significa realmente mucho porque existen 20.000 tipos de liberalismo. Y en esa misma línea, lo que pasa es que se ha diversificado tanto las distintas concepciones y matices que tienen los propios problemas, que justamente cuando no tenemos claridad qué significa un derecho, qué significa la libertad, qué es el ser humano, o sea, cuando no tenemos noción de en qué consiste la naturaleza humana, se dificulta mucho la discusión. Y en ese sentido me parece muy importante hacer la reflexión filosófica sobre estos problemas, porque la filosofía justamente busca eso, ¿no? Busca preguntarse sobre la naturaleza de las cosas, y en ese sentido la pregunta es, bueno, ¿y qué estamos discutiendo cuando discutimos de aborto, ¿no? ¿Dónde está la vida, ¿no? La libertad, el derecho, ¿dónde lo encajamos en este puzzle, ¿no? Porque dependiendo de la concepción que tengamos de esos términos, va a ser cómo empecemos a armar el debate, ¿no? Y bueno, y eso falta mucho hoy en día. O sea, mm, misma palabra derecho, hoy en día hay derecho a todo, ¿no? Y hoy en día la dignidad se aplica a todo, se aplica a los animales, se aplica a las plantas tienen derecho al parecer, y ya falta poco para que los muebles tengan derecho, ¿no? Entonces, cuando empezamos a usar tan fácilmente los términos, se van creando conflictos que es necesario clarificar. Y en ese sentido, eh, yo diría que es importante la discusión empezar justamente a determinar eso, ¿no?
un contraargumento, o no sé si un contraargumento, un comentario que suele aparecer o me ha aparecido a mí varias veces haciendo clases de ética, por ejemplo, es la idea de que el tema del aborto es un problema que tienen que ver las mujeres porque las mujeres son las que gestan, ¿no? Sin embargo, si es que el problema del aborto es un problema que tiene que ver con las mujeres, o sea, significa que no es un problema que parte no es filosófico, no tiene que ver con la vida, no tiene que ver con los derechos, no tiene que ver con la libertad, y si no tiene que ver con ninguno de esos términos, bueno, ya me dirán con qué tiene que ver el problema del aborto, ¿no? Entonces, cuando se generan esas confusiones terminológicas, yo creo que terminamos afirmando cosas como esas, ¿no? Que los problemas tienen que ver con un grupo determinado de individuos y que esos individuos tienen que decidir sobre aquellas cosas, lo que significa ya de plano rechazar una serie de concepciones eh, o de conceptos teóricos con los cuales, o los cuales estamos utilizando constantemente en nuestra vida, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cierta noción de libertad y la aplicamos en la práctica, y cuando nosotros realmente estamos convencidos de aquellas nociones que usamos en nuestra vida cotidiana, vamos determinando nuestra vida de distintas maneras. O sea, yo actual, si realmente estoy convencido de la noción que tengo de lo que consiste en la libertad, y si creo que es ausencia de coacción, o si creo que es ser dueño de mis propios actos, que son dos visiones completamente distintas, bueno, probablemente me comportaré distinto en la vida cotidiana. Y en esa misma línea, para Mm. ya ir cerrando y no quitarte más tiempo, me gustaría terminar con una última pregunta que sería en el ámbito moral, ¿no? Eh, ¿Ves algunos casos en donde haya que hacer acepciones a la norma, ¿no? ¿O qué consideraciones al menos crees que hay que tener en cuenta para empezar a considerar casos, ¿no? Porque un problema que podemos ver es que si el aborto hay que hacerlo, ¿no? En cualquier situación, ¿no? Y ahí podemos plantear una serie de argumentos a favor, una serie de argumentos en contra, pero ¿hay excepciones a la regla que haya que considerar, o qué reflexión previa tendríamos que hacer para considerar eso? Como por ejemplo en el caso de las tres causales, ¿no? Que acá en Chile ha aparecido o apareció muy fuerte hace algunos años atrás en el debate. Bien, un comentario a propósito de lo que decías antes de responder, ¿no? Con esta amplitud de esta palabra derecho, ¿no? Porque parece que ya todo lo que uno quiere lo hacemos derecho, ¿no? Y como que nadie puede coaccionarte desde fuera, pero justamente lo que hace un gobernador, lo que hace la ley es dirigir, ¿no? Al bien común. Y, y el bien común no es solamente el bien individual, entonces tiene que velar por todos. Y en ese contexto está el tema del aborto, ¿no? De la prohibición de este aborto, eh, porque se entiende que el fruto de la generación, el hijo, también tiene el derecho a vivir, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer excepción? ¿Se puede en algún caso abortar? No. Como, o sea, si me preguntan a mí, es lo que yo veo. Porque en el fondo yo no puedo buscar nunca directamente acabar con la vida del inocente. Jamás. En ningún caso. ¿Ya? Ni siquiera en términos de aborto. En ningún caso yo puedo, lo intentado, es acabar con la vida de una persona inocente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las demás causales? ¿Qué pasa con la violación? ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Qué pasa con la inviabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que buscar las soluciones más adecuadas, ¿no? Y la solución adecuada, nunca uno puede realizar un mal para alcanzar un bien, ¿no? El fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, claro, creo que hay formas mucho más dignas, que respeten más la dignidad tanto de la madre como del hijo, ¿no? Eh, y por eso que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué en vez de poner los esfuerzos
tanto humanos como económicos, ¿no? En divulgar estas ideas, no se ponen en proponer otras soluciones. No sé, mejorar la educación, mejorar un, no sé, los orfanatos, ¿no? Para que, claro, si es que una madre no puede hacerse cargo del hijo, sea porque como ha venido al mundo, ¿no? Ese hijo, bueno, que se le pueda garantizar a ese hijo algo digno, algo propio de él, ¿no? Si la madre no lo quiere tener, bueno, que nosotros podamos acogerlo y darle todas las condiciones que merece, ¿no? Un apoyo también en todo sentido a la madre, no la presión que se ejerce hoy en día para que aborte, que hoy día no se puede decir, no se puede ir, o sea, aconsejar en contra, y sí a favor, ¿no? Y hay una presión de todas partes. ¿Qué pasa con la enfermedad o la inviabilidad, ¿no? ¿Por qué vamos a acabar con ese hijo si es que bueno, te dicen que va a morir a las pocas horas de nacido? Bueno, esas pocas horas van a ser un regalo para esa madre haber conocido a su hijo, ¿no? Y si vive más de unas horas, si vive unos años, bueno, se le podrá dar una vida lo más plena posible el tiempo que le toque vivir, ¿no? Y si una persona está enferma, ¿por qué acabar con el enfermo, ¿no? Hoy día se le ha quitado el sentido, pienso yo, al sufrimiento. Se le ha quitado también sentido a esa donación. Uno dice, no, es que el hijo va a ser una carga. Y la verdad es que todos los que yo conozco que están enfermos, es verdad que significan mucho esfuerzo para su familia, ¿no? Pero también significan, o sea, sacan lo mejor de ellos. Y esa familia haciendo feliz y cuidando a este hijo e intentando que tenga una vida más plena, al final se vuelven muy generosos, muy compasivos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en ningún caso la solución es acabar con ese hijo, sino que siempre se pueden ver mejores soluciones. Una persona con la dignidad que tiene, porque es un ser singularísimo, aunque viva unos cuantos minutos, ya es digno de ser querido y amado y intentar una vida plena, ¿no? Y un hijo enfermo, lo mismo, ¿no? Y aunque tenga mucho sufrimiento, bueno, que también experimente el gozo de saberse muy querido, muy cuidado por otros, ¿no? Entonces, hoy día se quiere extender además, ni siquiera a esas causas, sino en cualquier momento, pensando que así se va a evitar el problema de los hijos no deseados. A mí me parece que más que evitarlo, al final se está favoreciendo, ¿no? Se está favoreciendo un tipo de prácticas que en vez de dignificar, está al final favoreciendo que se trate de cualquier manera al cuerpo, como si eso fuese un derecho, que ya no se trate de una entrega generosa, fecunda, la unión conyugal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si el panorama se está planteando precisamente desde el lado de la dignidad o no. En fin, nos estamos colgando de la dignidad, pero yo creo que no se está tratando realmente a la persona según su dignidad, ni a los que generan, ni al hijo, ¿no? No sé qué te parece. Me parece bien. No, o sea, claro, eh, mientras hablabas, hay con una idea que me queda en la cabeza que es la pérdida de darle sentido al sufrimiento, ¿no? Hoy en día andamos muy burgueses y cada vez buscamos estar más y más y más cómodos y se ha perdido esa cosa de enfrentarse al sufrimiento, ¿no? Y, y también se ha generado, me parece, una noción de que la vida está siempre en conformidad constantemente con el placer, ¿no? Pero también hay cosas bastante interesantes, ¿no? En darle sentido al sufrimiento y en vivir el sufrimiento, ¿no? También es parte de la vida
y pareciera que cuando alguien evita evitarlo a toda costa, eh, no sé, es como raro, ¿no? Eh, como sacar una parte que está presente constantemente en la vida humana. O sea, las cosas siempre tienen luces y sombras. Y en ese sentido, eh, es interesante también entender o al menos reflexionar sobre el sentido que puede tener el sufrimiento dentro de la propia vida humana, ¿no? Y no tener tanto miedo a ello y junto con ello no tener tanto miedo tampoco a otros ámbitos como por ejemplo la muerte, ¿no? Acá ya nos desviamos un poco del tema, ¿no? Pero también es muy interesante la reflexión en torno a la muerte, ¿no? Mucha gente vive toda su vida teniendo miedo a morir, ¿no? Siendo que van a morir tarde o temprano, ¿no? Y hoy en día hay un montón de corrientes transhumanistas que tratan de evitar el sufrimiento, evitar la muerte, evitar cualquier disconformidad en la vida. En el fondo eso es eliminar lo propiamente humano. O sea, en la vida El humana hay sentido, sufrimiento y hay placer, ¿no? Y hay muchas claro, otras cosas. muchas Entonces, veces se separa, se está separando las acciones de su sentido, ¿no? Y en todo ámbito. Entonces, cuando yo decía que en vez de evitar el problema, al final se está favoreciendo porque no se está yendo a la raíz, que al final es justamente el sentido de la entrega conyugal, de la entrega sexual. Lo mismo que pasa, no sé, en el ámbito de, en otros ámbitos, pero separar sentidos de las acciones y al final queremos un montón de cosas, pero sin lo que eso comporta, ¿no? Y acá el amor a la persona siempre va a ser también con sufrimiento, incluso si uno está sano, si uno, lo que sea, una vida sin una cuota de sufrimiento a mí me parece que es bastante utópica. yo creo que con esa pregunta sería interesante terminar esto, ¿no? Preguntarse la pregunta que suena un poco cliché, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Y junto con ello, ¿cuál es el sentido de las acciones que hacemos día a día? Porque si bien suena un poco pregunta cliché y siempre se ridiculiza un poco diciendo, los filósofos hablan del sentido de la vida y preguntas raras y abstractas, al final esa es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿no? O sea, en Mm. el fondo, cuando uno empieza a autoconocerse y a pensar en lo que realiza, en última instancia está determinando su propia vida y buscar, y constantemente estamos dándole un sentido a aquellas cosas que hacemos. Entonces, no pensar en cuál es el sentido de la propia vida es como un poco estar jugando a ciegas, ¿no? O sea, en este juego que es la vida, estar tirando los dados y lanzándose al vacío, ¿no? Porque cuando empiezo a reflexionar sobre el sentido de las cosas que hago, por qué estoy estudiando en la universidad, para qué voy al colegio, para qué trabajo, por qué hablo con mis amigos, o por qué veo el partido de fútbol, etcétera, 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 por qué hago lo que hago, ¿no? Uno de partida se conoce mucho a sí mismo y por otra parte también le es más fácil proponerle fines a su vida y plantearse un camino de vida a seguir, ¿no? Y es una pregunta interesante que cada vez está, yo creo que menos puesta sobre la mesa, ¿no? Son preguntas que surgen naturalmente, ¿no? Sé qué te parece haber terminado con esa pregunta, si quieres agregar algo, quitar algo, criticar algo, objetar algo. No, simplemente agregar a esa pregunta, si es que el sentido puede estar desligado de la relación con otras personas. A mí me parece que no, y en eso, todos estos problemas tienen que ver con ello, ¿no? Sí, con que la plenitud de la persona humana eh, tiene que ver con la relación también con las demás personas, ¿no? Sí, es interesante esa idea. En el fondo la idea, sí, en qué medida es importante la comunidad para justamente nuestro desarrollo, ¿no? En qué medida las relaciones humanas son importantes y favorecen al mismo tiempo lo que somos, porque uno podría tender a pensar que el ser humano, cuando uno habla de ser humano, está hablando de un ser particular y está describiendo eso, y ese ser particular se desarrolla y perfecciona por sí mismo, apartado de todo, ¿no? Cuando definimos persona, animal racional, animal político, animal social, etcétera, etcétera, solemos o puede pasar que tengamos la noción de que hay un individuo particular desligado de todo, pero también hay características que son importantes como la sociabilidad, ¿no?
Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, a mí me parece que, o sea, la vida no se da fuera de la comunidad y al no darse fuera de la comunidad es importante también considerar el papel de la comunidad dentro de una reflexión de la naturaleza humana. O sea, no son discusiones que sean independientes. Pero sí, estoy en ese sentido de acuerdo contigo y me parece un buen comentario al respecto. Bueno, dicho eso, muchas gracias por unirte a esta conversación, Manuel. Espero que en otra ocasión nos veamos tomando una cerveza y siguiendo hablando de estos temas o algunos similares. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Ya, veamos